Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más, una semana más al Gallinero. Bueno, familia, hoy vamos a tener un programa monográfico muy interesante y además con el privilegio de que nos acompañe un colaborador que a ustedes os encanta y una persona muy admirada por mi persona y por muchas personas de las que suelen venir a nuestro programa a hablar de carnaval. A ver, os pongo en situación. Esta semana se presentó en Diputación un libro, una vida y obra de Cañamaque. De hecho, el libro se llama Cañamaque, un autor de leyenda, que firma Javier Osuna. Y Javier Osuna no es muy dado a venirse a la tele ni a conceder entrevistas porque está muy liado. Pero me recoge el guante de hace ya casi un año y nos da esta oportunidad y lo tenemos aquí con nosotros. Empezamos así ya, Javi. Muchas gracias por venirte, por ese guante, por aguantarme el guante un año. Es que siempre te hacía regate, sí. Siempre te hacía una cachita y digo, no, yo se la debo y además yo soy cabal y soy hombre de palabra. Así que aquí estoy. Bueno, y nos acompaña, por supuesto, Francis Sevilla, que no podía faltar esta cita con todas esas pinceladas de historia que nos da durante todo el año. Una vez que tenemos una hora enterita para nosotros, sí, Francis, para hablar de historia de un autor como Cañamaque y hablar con Javi, que lo mentamos, Javi, no, la de veces que se te caerán las cosas a ti, la de veces que te mentamos cuando viene Santi, cuando viene Francis. Yo darte las gracias especialmente por invitarme aquí hoy, porque para mí Cañamaque es mi autor fetiche, lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Y es un privilegio estar al lado de Javi en esta ocasión y bueno, agradecerle primero como aficionado y segundo como un poco apasionado de la historia del carnaval, el que hayas dedicado el tiempo que le has dedicado a esta monumental obra que estamos todos locos por devorar, ¿no? Está claro que sí. Bueno, Javi, la primera pregunta te recibo, ¿qué te lleva a adentrarte en la vida y en la obra de Pues me lleva la casualidad. Yo solicité un permiso para investigar en la cárcel vieja, que allí entonces lo que es la Casa Iberoamérica estaban los juzgados, como recordamos todos, y eso vendría a acelerar digamos la consulta directa con la documentación. Pues claro, tú no puedes investigar con papelito. Yo le llamo papelito cuando tú solicitas una certificación literal de defunción. Eso está bien para cuando tú la necesitas, bueno, pues para solicitar cualquier trámite burocrático. Pero para investigar no. Entonces solicité eso, me lo aprobaron y cada viernes, que era cuando yo venía, entonces estaba yo en Sevilla trabajando en el Pelotazo, pues yo aprovechaba y yo era un niño chico, o sea, a mí me abrían la casa de juguetes y llegó un punto que hasta yo movía, ¿verdad?, las instalaciones y tocaba de primera mano, bueno, pues todo lo que hay allí que no es baladí, es decir, es documentación desde 1870, que es justo cuando se instaura las certificaciones literales de defunción, de nacimiento y de matrimonio. Claro, yo en ese momento estaba investigando al tío de la tiza, es decir, eso sería hacia el 2002 o 2003. Ten presente que el libro de Rodríguez se editó en el 7, ¿no?, para que contextualicemos un poco. Claro, entonces ahí, como es una oportunidad que tú tienes solo en ese momento, luego esa autorización va a caducar porque no es per se, pues yo era consciente de eso, entonces todo me interesaba y todo iba a una caja de Pandora. Me aparecieron las dinastías de los Espeletas, de los Mellizos, de los Ortega, del barrio Santa María, y claro, como eran dos campos que yo tocaba, pues yo iba desviando y guardando. Y ahí, y concluyo la pregunta, es donde a mí me empiezan a aparecer un montón de hermanos de Manuel López Cañamaque que yo me quedo a colores. Porque claro, cuando me aparece el primero dices tú, bueno, vale, esto es un hermano más que se le escapó a Ricardo Moreno, pero claro, cuando te aparecen dos y cuando ya viene el tercero dices tú, esto no está bien estudiado, al menos en la vertiente de su vida, ¿no? Entonces yo hice acopio de toda esa documentación y pensé, ya llegará el momento de mostrarla. El momento no llegaba nunca, porque siempre me metía en una historia o en otra. Hasta que llegó, porque tú sabes, que sí, centenario de Paco Alba, que sí, Cajasol con Santi haciendo lo del tío de la tiza, primero lo de Paco Alba, luego lo del tío de la tiza, encima su centenario, sí, siempre estaba liado y en medio, pues el blog de flamenco que estuve más activo y en eso. Así que recuerdo que hace 2 años y medio, pues dije, mira, este es el momento de sacar esta documentación. Y entonces lo que hice fue maquetar en el blog mío los fardos de... Ya me voy a vender. Hombre, por favor. Además que es súper recomendado para todo el mundo. Los fardos de Pericón. Ahora lo tengo paradito, pero los fardos de Pericón, que es muy sencillo. Tú vas a Google y ahí te va.
Y bueno, pues hice la entrada, llegué incluso a maquetarla y digamos que la primera parte de este trabajo es lo que realmente yo iba a mostrar, que era su genealogía algo más estudiada. Para mi sorpresa, cuando yo empiezo a maquetar, es como una rueda que ha estado parada, pero que de buenas a primeras tiene un pequeñito movimiento y aquello yo empiezo a entusiasmarme. Es decir, me entusiasmo y cuando lo veo maquetado, pues pienso, digo, Quillo, pero si esto da para un libro, Claro. ¿sabes? Pero es que al mismo tiempo que yo exclamo, esto da para un libro, veo que me entusiasmo, que ya me pico, ya me sube la adrenalina, digo, al carajo, vamos a meterle mano a Manuel López Cañamaque, y eso es lo que hicimos. Claro, una vez que yo tomo esa decisión, digo, bueno, pero esto, si me meto, me meto. Y había una parte mía que me decía, escúchame, que te estás metiendo en el más prolífico, es decir, te estás metiendo en el que mayor número de agrupaciones tiene. Para mi gusto no tenía ningún sentido estudiar a un autor sin tratar de aunar su obra completa. Lo contaba yo en la presentación del libro, es decir, yo partía de una idea enciclopédica, pero partía de una idea enciclopédica porque entiendo que es el mejor legado que le podemos hacer a la ciudad. Es decir, gracias a los 5 o 6 o 7 coleccionistas que estamos con unas colecciones de nivel, ¿verdad? Ahí está todo. Toda la cartelería del 19, todos los discos de pizarra, todos los libretos, todas las tiras decimonónicas, está todo. Y estaba casi todo, no todo, pero casi todo lo de Manuel López Cañamaque, en domicilios particulares distintos. Y entonces, digamos, dije, aquí hay que enseñar y hay que mostrar su obra completa, que ya futuros investigadores pues trabajarán con ella, ¿no? Está claro que sí. Francis, yo quiero que tú me interrumpas cuando tú quieras, ¿eh? Vale. Javi, ¿dónde reside la importancia de Cañamaque? ¿Por qué es importante conocer su obra? Pues porque a pesar de que se ha dicho mucho, sin duda es el gran continuador del que para mí sigue siendo el padre, que es su predecesor, Antonio Rodríguez Martínez, el tío de la tiza. Cuando fallece Rodríguez y fallece en 1912, se produce en Cádiz capital una orfandad que va a dejar huella y se traduce en los comentarios que los periódicos están durante cerca de una década, incluso más de una década, son los primeros años 20 y todavía la prensa especializada, fundamentalmente dos, Diario de Cádiz por una parte y el Noticiero Gaditano, se hacen eco de que se han quedado huérfanos, de que los tangos son kilométricos, reiterativos, sin gracia, sin armonía. Todo eso se dice con profusión de literatura, ¿no? Es decir, que no son columnitas en un breve así sueltas, sino que además con un alto grado de especialización, ¿no? Hay gente que te hace hasta una página entera en Noticiero Gaditano y llama poderosamente la atención cómo ya en La Fuente Misteriosa, en el año 16, bueno, ya en Los Pierrot se empieza a hablar muy bien del coro Los Pierrot, y fíjate que Los Pierrot es del año 10 y todavía no ha fallecido Rodríguez. Incluso Manolo Cañamaque, al 11, que es en Los Boticarios, sale otra vez, vuelve a salir. Si primero lo hace con Los Anticuarios, siendo un chaval de 22 años, y luego en el 11... Perdona, Javi, un inciso solo. ¿Cuál es su periodo? ¿De dónde a dónde está escribiendo Cañamaque? Ahora retomamos, para que no se me olvide. Sí, perdona, es que... Su periodo de obra, su obra... Ah, su periodo, sí, ok, periodo, es que no te había entendido, disculpa. Sí, perfecto, desde 1910, guión 1953. Ahí está. Aunque empieza a salir en el año 2, es decir, su primera participación, que si quieres ahora la contamos, fue en 1902. Pero entiendo que su periodo debe contabilizarse como autor cuando verdaderamente es autor, no cuando es componente. Y exacto. Él es autor a partir de 1910. Me estabas hablando, perdona, para retomar, de que ya empieza a hablarse bien de Cañamaque, ¿no? De la música. Hace un tándem, además, con Juan Poce, padre de Juanito Poce, que a nosotros nos tocó conocer, de esa chirigota de los años 70-80, ¿no? Los loros morcegones, los monos sinvergüenza, los bacalaos de Escocia, todo esto. Pues ese Juanito Poce, que era un músico extraordinario, que estuvo en La Piñata y todo esto, pues su padre es el que organizaba conjuntamente con su hermano, que era el Cojo Poce. Y de ahí es de donde arranca, digamos, la participación de Manolo Cañamaque, que va a ir aumentando a medida que él van transcurriendo los años y él va asentándose. Si quieres, volvemos muy rápido al año 2, que es cuando él debuta. Por favor. Él debuta en una tuna estudiantina que se llamaba la Estudiantina del Centro Obrero de la Transatlántica de Cádiz.
Ahí debuta que esa estudiantina la dirigía Antonio Rivas, del mismo nombre que nuestro autor contemporáneo, Antonio Rivas, que era un músico, profesor de viola, de violonchelo, y que además formó parte de la formación de Manuel de Falla. Y de hecho, cuando Manuel de Falla debuta en la calle Rosario dando su primer concierto, que lo tenemos en la calle Rosario, ¿no? Allí en la que está la lápida, aquí se dio el primer concierto de Manuel de Falla y Mateu, pues Antonio Rivas está ahí tocando una de las muchas piezas que se dieron, ¿no? Se tocó Manuel de Falla al piano y luego hubo una serie de músicos que también tocaron. Bien, pues Antonio Rivas es el que hace esa formación, esta estudiantina de la obrera de la Tasa Atlántica, y son 40 componentes que tocan viola, violonchelo, piano, triángulo, etcétera. Y ahí ya es cuando debuta Manuel Cañamaque con su bandurria, ¿verdad? Ahí es donde lo hace, ahí aparece su debut. Así. Bueno, yo estaba empezando a dar un poco las primeras pinceladas de Cañamaque y demás, pero a mí me gustaría, Javi, porque soy consciente de que este programa, como tantos otros de carnaval, afortunadamente lo ve mucha gente joven, ¿no? Gente joven que no tiene quizás el nivel de conocimientos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, antes de seguir ahondando un poquito en la obra, me gustaría que dijera en plan explicativo, ¿no? Y casi, bueno, de enseñanza, ¿qué significa Cañamaque para el Carnaval de Cádiz? O sea, que un chaval de 18 años te esté escuchando ahora y diga, no tengo ni idea quién era Cañamaque, qué significa en la historia del Carnaval de Cádiz una persona como tal. Yo no sé si lo habéis comprobado, Cañamaque hasta hace poco, tú ponías en Google, en Wikipedia te salía que era un pueblo de no sé dónde, de Ciudad Real o de No lo he comprobado, la verdad que no. No, seguro sí, que sí, sí. No, quiero decir, hay muchísimo desconocimiento. Entonces, antes de seguir ahondando, me gustaría que en una breve sinopsis nos dijeras, hombre, ¿quién era Cañamaque? ¿Qué significa Cañamaque? Cañamaque es como hablar de un Velázquez y un Goya y un Rembrandt, es decir, estamos hablando de, salvando las distancias, que en este ejemplo que he podido yo poner de la pintura, pero hablamos de un peso pesado, hablamos de, sin duda ninguna, es el segundo gran maestro. Pero yo digo segundo, pero lo mío está sujeto a discusión, ¿eh? Es decir, que aquí nadie venimos con la verdad, ¿no? Lo mío es mi criterio. Y por el cual yo además respondo, es decir, yo he visto con perspectiva, analizando la obra de Rodríguez en su contexto, analizando la de Manuel López Cañamaque en el suyo también, con independencia de que uno sea discípulo del otro, hay veces que se cumple el adagio, ¿no?, de que el discípulo aventaja al maestro, ¿no? Para mí, visto con distancia, la primera gran figura que no llega a superarla nunca nadie, porque tiene un calado mucho mayor en la sociedad que el que incluso tuvo Cañamaque, lo tuvo el tío de la tiza, sin duda. Incluso si nos pusiéramos nos pusiéramos a enumerar, nos vamos a desviar, ¿no? Pero hay 7 u 8 poderosas razones que te colocan en contexto y que dices tú, lo del tío de la tiza fue absolutamente insuperable. Pero es que a renglón seguido, la segunda gran figura, sin ningún género de duda, para mi gusto, es la de Manuel López Cañamaque. Estás hablando de que en tercer lugar está Paco Alba. Claro. O sea, estábamos hablando de incluso, digo para los que nos puedan escuchar, de alguien que supera en el contexto histórico, o sea, en la historia del carnaval, a un monstruo total como era Paco Alba. Esto me lleva a saltarme una pregunta, pero porque me lleva a otra, ¿no? Que bueno, ¿se valora en su justa medida por los carnavaleros actuales, la gente que hacemos o que hace carnaval en la actualidad, se valora en su justa medida lo que hizo Cañamaque? A mí me da la sensación, hombre, tienen que estar, es que en la actualidad rige tanto el concurso y la actualidad y el carnaval contemporáneo, que eso es muy difícil que se le valore. A cualquier chaval, pues probablemente sí le suena, lo ha escuchado, que Juan Carlos dijo, ¿cómo dijo Cañamaque? No sé cuánto, ¿no? Pero le suena como una radio de fondo que tú te pones para dormir, ¿no? Y mira que vivimos en la era que a golpe de clic tienes prácticamente todo, donde te has encontrado ya esas recopilaciones discográficas que se hicieron de su obra, que las hay magníficas, las tienes divulgadas, ¿no?, en YouTube y esto. Pero me da a mí que no, es decir, pero por eso que te digo, porque también las cosas se van, no queda esa cultura de considerar a los maestros ni esto está. De irse a los clásicos, claro, podemos decir, ¿no? Claro, como mucho tiramos Paco Alba y nos quedamos ahí. Es Paco Alba y ya se nos presenta como muy viejo. Exactamente. ¿No? Pero con Cañamaque se van a dar una serie de curiosidades que van a colocarlo en ese segundo gran nivel de maestría, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, que sea capaz de sacar 8 agrupaciones en el año 36. Eso es de una capacidad brutal.
Porque si popurrí había en el siglo XIX, imagínate tú en el año 36. Lo que eso significa que son 8 repertorios, con 8 popurrí, con 8 tipos, con 8 pasodobles, con 8 cuplés, es decir, una auténtica barbaridad y capacidad suya, ¿no? Luego, además, digamos que sus años más fértiles, para mi gusto, son los 20 y los 30. Y si queremos apurar todavía un poquito más, ya a finales de 26, 27, la última etapa de la dictadura de Primo de Rivera, con la irrupción de la Segunda República, ahí es donde tenemos al Cañamaque más maestro, más fértil, de mayor creatividad, y cómo ha estado callado, porque no podía hacerlo con las circunstancias, y llega el 32 y el Cañamaque se desplaya y empieza a dar un cañazo en su repertorio, le sale el hombre de izquierda que ideológicamente tiene y empieza a decir todo lo que no podía decir hasta ahora. Porque ¿cómo era el Cádiz de esa época? ¿Cómo era la Cádiz de esa época? Y el carnaval de esa época. Porque para entender bien a un autor también hay que entender bien su época. Su contexto, claro. Hombre, doctores e historiadores tiene la Iglesia, ¿no? Aquí hay gente que te lo puede explicar mucho mejor. De hecho, hay varios trabajos que contextualizan muy bien esa época. Por ejemplo, Felipe Barbosa tiene muy estudiado la etapa del 17, 18, 19, la etapa de la gripe. Pepe Marchena, los años 20, lo tiene muy clavado y muy estudiado, porque no perdamos de vista que Cañamaque ha sido ya estudiado. Primero por Ricardo Moreno, con mayor o menor fortuna. Me gustaría abrir aquí un paréntesis cortito en el que debemos todos de darle su sitio de honor a Ricardo Moreno Criado. Es decir, que él no haya afinado en la parte de su vida no va a invalidar el enorme favor que le ha hecho a la figura de Manuel López Cañamaque, porque de no ser, y eso además, esto que estoy diciendo es válido también para la monografía que hizo del tío de la tiza, de no ser por esas dos publicaciones, incluso por la de Cañamaque, que por cierto no llegó a verla, ya que es una edición póstuma, él ya había fallecido y fue la Asociación de la Prensa de Cádiz, con Evaristo Cantero, que empujó y le hizo el prólogo y sacaron esa edición en el año 87. No llega a ser por Ricardo Moreno, la figura de Cañamaque hoy día sería prácticamente desaparecida. Es decir, o sea, habrían ya fallecido, han muerto todas las generaciones que lo conocieron y por eso son muy importantes los estudios. Te decía yo, relativo a la pregunta que me has hecho, ¿no? Te encuentras con que, por ejemplo, una serie de costumbres, va cambiando la historia, cambia la vida, avanza la vida y las costumbres se van transformando. Una cosa que era clásica se transforma en novedosa y algo que estaba absolutamente arraigado de súbito desaparece. Por ejemplo, los mantones de Manila. El mantón de Manila, a principios del siglo XX, eso era un signo castizo del carnaval de Cádiz. Sí, estaba indisolublemente asociado, como hoy lo puede estar un baile de máscara que ha permanecido, las serpentinas, el papelillo y todo esto. Es decir, era absolutamente característico. Luego una segunda costumbre que tenían, quizás un poco más temprana, ya en el año, a partir del año 5, 6, 7, 8, 9, toda esa etapa, era que concentraban todas las agrupaciones en San Juan de Dios, en la plaza de San Juan de Dios. Y en el ayuntamiento se hacía se presentaban ante las autoridades, pero se presentaban vestidos, tenían que cantar, pero el pueblo hacía de ese acontecimiento una prefiesta. Claro. O sea, imaginaron, ¿no? O sea, imaginar lo bonito que sería que, como te dicen los redactores de la época, que se agolpaban 500 y pico de personas solo por ver a las comparsas. Las comparsas, tú sumabas las 25 con los componentes que te venían y dices tú, son las 500 personas en San Juan de Dios más los 300 comparsistas vestidos allí cantando. Entonces, eso, pues por ejemplo, pues fue un aspecto que el tiempo lo borró. Claro. Luego nos encontramos con una curiosidad. Todos nos creíamos, yo el primero, nos creíamos que lo de reinas y damas pues fue una consecuencia de la dictadura, ¿no? De cuando se toleraron las fiestas invernales, ¿no? A partir de 48 y 49. Y nada más lejos de la realidad. Es la dictadura de Primo de Rivera la que instaura la figura de las reinas y las damas, con su cortejo en las cabalgatas y con sus tronos, es decir, ellas van con los cetros, mismo rollo, ¿no? Sí, y las carrozas las hacía Acame y Federico Godoy, que no perdamos de vista que es el pobrecito mío, es el gran segundón. Todo el mundo habla de Antonio Acame y nadie habla de Federico Godoy, y yo por mi madre que no lo entiendo. Eso es como si tú te pones a hablar de Beatles y solo estás hablando de McCartney.
No, mire usted, McCartney y John Lennon. Pues esto es igual. Todos los esornos que conocemos, todos, la sombrilla, la pagoda, el pelícano, el pavo real, el jarrón árabe, todos estuvieron hechos por Antonio Camé y Federico Godoy. Y, hombre, vamos a darle a Federico lo que es de Federico, ¿no? Francis. Volviendo al libro, Javi, dos cuestiones que me gustaría que nos comentara. La primera, el carácter bohemio de Cañamaque, ¿no? Supongo que lo habrás tratado, ese carácter que se le atribuye, ¿no? De cierta, digamos, dejadez a la hora de trabajar, ¿no? Y de buscarse un poco la vida con métodos no convencionales. No sé si la has podido tratar en el libro, toda aquella historia de cuando se dedicaba con su bandurria, ¿no? A tocar por Los Leones, por el Café Correos y demás. ¿Has podido tratar esta historia? Sí, bueno. No hagamos mucho spoiler del libro tampoco. Sí, no. Lo contamos, sí, está bien que lo difundamos. Y además, si la gente lo va a comprar, si el libro es precioso. Claro. Está feo que yo lo diga, pero es que. No, esta es la primera, ahora te pregunto la otra. Bonito. Hombre, la verdad es que él concedió 2 entrevistas a la prensa y en una de ellas, que se la hace Radi, firmaba con ese seudónimo, en La Voz del Sur. Y se la hace en una librería de viejos, donde ha citado a Manuel López Cañamaque, ya es anciano, y entonces él mismo describe su modus vivendi. Su modus vivendi es un modo de vida muy triste. Es un hombre ya muy mayor, pidiendo por los cafés, pidiendo la caridad, pidiendo la voluntad, y ese es un testimonio que luego va a ser coincidente con todos los que fueron sus coetáneos. Me gustaría deciros que uno de mis libros favoritos, de los 100 y pico que afortunadamente ya hay sobre carnaval, para mí sigue siendo una fuente inagotable de información, fue el de Conversaciones con los viejos comparsistas de Alejandro Acedo, ¿no? Y José Vázquez Aragón. Bien, pues teníamos la sospecha, tanto Santiago Moreno como Kiko Camacho, como yo, los tres lo hablamos alguna vez así de manera informal, delante de un palo cortado, que es como hay que hablar las cosas informales. Sospechábamos que cabía la posibilidad que no fuese una transcripción literal, como se hacen con otras ediciones, y que si se hubiesen conservado las grabaciones, habría más información de dónde tirar. Y efectivamente fue tocar a la puerta de José Vázquez Aragón, que colaboró con nosotros desde el minuto 1 y me cedió todas los que habían salido, los testimonios de los que habían salido: Rafael Guillén, el Manco del Jambá, Lolo, Vicente Reyes, en fin, todo. Y efectivamente, o sea, ahí no existe una transcripción literal, sino hay un resumen. Tenían es decir, no tenían como objetivo transcribirlo todo. Quiero decir con esto que eso nos ha proporcionado mucha información, porque hay mucha información que no viene plasmada en el libro, que vale su peso en oro. Porque te están diciendo cosas que te ayudan más a comprender la vida de... ¿Realmente murió en la miseria? ¿Murió Cañamaque? Bueno, parece ser que sí. Es decir, habría todavía que haber ahondado más, se podría incluso, lo que pasa es que en vez de un tocho hubiesen salido 7, ¿no? Ten en cuenta además que los últimos años de su vida son los más difíciles porque hay silencio. Hay mucho silencio en el entorno suyo familiar, hay un cierto silencio, y luego hay un desconocimiento, hay pistas. Por ejemplo, los mayores expertos en memoria histórica, uno de ellos es Santiago Moreno, nuestro común amigo, y otro es José Luis Gutiérrez, pues lo tienen calificado como topo, porque todo parece indicar que efectivamente él se escondió. Y eso es algo que se entiende perfectamente cuando tú acudes a las letras suyas de la Segunda República. Lo entiende, dice: picha, es que te tiene que esconder. Vamos, es que no hay tu tía, ¿no? Sí, pues tú denuncias los fusilamientos de Galán y Hernández, criticas a la monarquía y además la crítica dura, a la Iglesia le da para ir pasando, que además sois unas hipócritas, las beatas mártires del Gólgota, mucho vámonos para arriba con la manita y luego a la hora de la verdad, en fin, se significa, es un autor que se significa. Luego hay que además pensar que sus amigos, incluso los amigos a los que le ha puesto música, caso por ejemplo de Juan Sevillano con las murgas de Puerta Tierra, las murgas de Puerta Tierra han fusilado a un montón de ellos, y ha visto cómo los autores coetáneos suyos, que eran los más beligerantes, son los que más, si no los han fusilado, los han metido en el saco del ostracismo, porque no deja de ser llamativo que Manolo León, que fue muy duro, una vez que
concluía la guerra y toman el poder de este país, a Manolo León no le hacen ni una sola entrevista, y Manolo León fallece en el año 50, frente a otras figuras afectas al régimen, que además su participación y su talla y nombradía no tiene parangón alguno con el de Manolo León, y sin embargo tienen cada año 3 o 4 entrevistas, ¿no? O bien en La Voz del Sur o bien en Diario de Cádiz, ¿no? Bueno, compañeros, tenemos que hacer un alto en el camino, nos vamos unos minutitos a publicidad y volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que hablar de Cañamaque y del libro en sí, que vamos a hablar del libro en sí y de Arantxa Morales, que quiero mencionarla porque ha hecho un trabajo excepcional. Familia, dentro Publi y volvemos enseguida. Bueno, pues después de estos minutitos de publicidad, os pongo, por si alguien acaba de incorporarse, estamos en la mesa con Javi Osuna y estamos con nuestro colaborador Francis Villapesi hablando de este maravilloso libro, Cañamaque, un autor de leyenda, que bueno, que tiene muchas cosas dentro, que tiene mucho donde leer, pero además que es, permíteme porque suena casi frívolo, pero es tan bonito de ver, está tan limpio, tiene tanta calidad las fotos y bueno, yo quiero, que no tocaba ahora por mi guión, pero quiero que pongamos en valor el trabajo de Arantxa Morales. Claro, te lo voy a decir yo, eso tiene un nombre, ella es la responsable de eso, porque ella es mucho más que una maquetadora, es la directora de edición, que además viene con mucha experiencia editorial. Ella ha trabajado muchísimos años y ha hecho muchas galerías, muchas publicaciones, sin ir más lejos, Exiliarte, que esa la recordáis porque se hizo hace relativamente poco, tan solamente por nombrar una de muchas. Y Arantxa conoce todos los secretos de la edición y además es muy pulcra en ese sentido, es decir, siempre es la obra la que ha de salir beneficiada. Y todo le cobra un verdadero significado en la edición, que a mí me ha llamado mucho la atención. La tipografía te la discute, te deja opinar, pero te la discute y te la razona, que eso es lo más importante. Lo importante en esta vida cuando alguien tiene los criterios medianos, por lo menos, no digo ya claros, pero sí medianamente claros, ¿no? Abro aquí un paréntesis. A mí me da mucho coraje, por ejemplo, en mi empresa, cuando hay un programa y te dicen, el programa le falta algo, ¿no? Y dices tú, muy bien, ¿qué? No lo sé. No lo sé, no. Claro. Porque si tú dices no lo sé, no tienes el criterio claro. Bien, pues eso es lo contrario de Arantxa. Arantxa, claro, por ejemplo, en la portada es donde se ve. Es decir, yo le decía a Arantxa, tengo una foto de los boxeadores de peso pesado que nos la consiguió la hija de Enrique el Molondro vía José Antonio Valdivia, por cierto, al que para mí ha sido un honor y un placer dedicarle este libro, porque creo además que se está haciendo en líneas generales bastante injusto con su figura y con lo que él luchó por esta fiesta. Y como además de eso era mi amigo, pues yo ni me lo he pensado a la hora de dedicárselo conjuntamente a Manolito del Largo, que lo quiero un montón. Manolito, para ti este libro, que te lo puedo decir en vida. Total, que me pierdo, que Arantxa es la que yo le dije, digo, mira, vamos, y me dice, Javi, como tiene mucho arte, me dice, mira, eso es muy antiguo, eso es muy antiguo, ese es el concepto clásico, y el carnaval hace falta un meneíto, bueno, pues entonces, ¿qué se te ocurre a ti? Mira, aquí hace falta una buena pintura, si quieres tú me escoges el motivo, pero eso hay que hacerlo total, y entonces todo eso pues nos condujo a este fantástico autor que es José Alberto López, que ya ha hecho muchos trabajos, es muy conocido en Cádiz, hizo una exposición preciosa sobre Don Quijote, además de este mismo estilo, donde se veía a Dulcinea y se veía a todos los personajes, a Sancho Panza con estos trazos, ¿no? Y aquí vemos que está basado en esa fotografía que sacó en el año 33 la revista Estampa de tirada nacional, así en color sepia, muy bonita, donde en un reportaje que se hace de los carnavales de Cádiz, una foto de Du Bois muestra a este Manolo Cañamaque del año 33, justo el año en el que nace su hijo, y nos aparece con esa mascotita, ¿no? Como bien dice el prologuista Alberto Ramos, ¿no? Parece Al Capone, ¿no? Con esa mascota, los cuellos ahí para arriba, ¿no? Y fíjate qué cosa más rompedora, más
eso, más rupturista, ¿no? Más distinta, ¿no? Yo creo que se va de las publicaciones, se aleja de las publicaciones que tenemos Claro. acostumbrados el ojo, ¿no? Sobre carnaval y bueno, me atrevo a decir que sobre historia en general, ¿no? Claro, una cosa, lo digo muy rápido, perdona, una cosa que yo tenía planteado el trabajo con las notas a pie de página. A mí no me gustan las notas al final. Digamos así, grosso empezar modo, eso. no me gusta. Ahora bien, pero no me gusta por una razón. Es mucho más cómodo cuando tú estás en el contexto de la lectura, si te hacen una llamada porque hay una información secundaria que quieren darte, tú bajas la vista y es comodísimo. No que ya irte al final espérate, ¿dónde estaba esto? Pierdes un poco la inercia, ¿no? Pero es que yo la entendí, es que me dijo, dice, a ver, Javier, es que son 686 notas a pie de página. Que es un libro aparte. Y encima con 200 fotografías que tú me estás dando, es decir, con lo cual, digo, no hay más nada que hablar. Para ti tienes toda la razón. Argumento muy sólido. Francis. No, bueno, además de la vida que nos estás contando y los episodios que puedes narrar, tenemos la suerte de tener en el libro, entiendo, prácticamente todos los repertorios de la obra de Cañamaque, ¿no? Sí, sí, hay algunos que yo le he dado de baja con respecto a Moreno Criado. Hay algunos que Moreno Criado los consideraba de Manuel López Cañamaque, que yo no los he considerado. Eso está bien, que tengamos criterios distintos, ¿no? Y ya luego el lector, pues que se forme en base a los argumentos que se dan, su criterio propio. Y hay otros, por ejemplo, que yo he dado de alta. Por ejemplo, entrevistas que se le conozcan son dos. Una, ya te lo he dicho, de los años 50 que se la hace Radio en La Voz del Sur, pero luego hay una primera que se hace en el Noticiero Gaditano. Tampoco es que sea demasiado extensa, que se la hace un tal Pepito, firma así, Pepito. Y este Pepito le hace por las típicas preguntas, Manuel López Cañamaque, ¿cuántas agrupaciones? Entonces, él mismo da ahí un montón de información porque él te enumera agrupaciones que dice tú, ¿y esto? ¿Y esto? Que no se sabía, pero es que es el autor quien te lo está diciendo, ¿no? Hay un caso muy curioso. Antonio Burgos en el ABC, haciéndole una entrevista a Paco Alba. Tú sabes que Antonio Burgos escribió muchos artículos para el ABC, de hecho Antonio venía aquí, iba al Torreón de las Puertas Tierra, le hacía las entrevistas directamente, ¿no? a ellos, y en uno de esos artículos, no recuerdo si fue el año de los Fabulistas, el año de los Fígaros, uno de ellos, pues le hace una entrevista a Paco Alba, y en la entrevista a Paco Alba le dice que él había salido de niño en una agrupación infantil de Cañamaque. Suelta esa información. Yo recuerdo que cuando el libro Cádiz Cuna de Dos Cantes, que hice yo sobre el flamenco y el carnaval, pues ahí lo recogí, pero claro, lo recogí primero transcribiendo lo que decía Antonio Burgos, por lo tanto, tú sabes, entrecomillado, ¿no? Y en cursiva, y a renglón seguido, cuando daba esa información, puse un interrogante, porque me llamaba poderosamente la atención, porque era un dato que había pasado desapercibido, y dices tú, ¿y esto? Que Paco Alba salió en una agrupación de niños de Cañamaque, me llamaba poderosamente la atención. Pero claro, ¿cuál es mi sorpresa cuando en la entrevista del año 29 el propio Cañamaque vuelve a nombrar y dice la misma, los barquilleros? Y dice tú, me cago en la mano. Te vas al Archivo Histórico Municipal y efectivamente, además ya ese dato ya lo recogió Ana Barceló, ella cayó, vio que efectivamente, de hecho en algunos de los congresos lo presentó, y claro, aquí la novedad es reparar cómo Cañamaque ya lo decía. Claro. Entonces, claro, dice tú, espérate, si lo dice Cañamaque y lo dice Paco Alba, yo no tengo ya más nada que decir, tan solamente tengo que transcribir el repertorio, que por fortuna se conserva en el Archivo Histórico Municipal. Javier, estamos ante un personaje, como estamos hablando, de una dimensión enorme y de una creatividad enorme, ¿no? Y claro, tú al hacer el libro supongo que te habrás entretenido o disfrutado con el repertorio, con la lectura de todo el repertorio. Me gustaría preguntarte, la faceta de músico de Cañamaque, indiscutible, la faceta humorística, indiscutible, y como has mencionado antes, la faceta reivindicativa y de letrista de enorme nivel, igualmente destacable. ¿Con cuál te quedas? ¿Que para ti qué es Cañamaque? ¿Músico, humorista? Bueno, yo añadiría algunos matices más, y ahora si quieres, ¿no? te contesto, si te parece, sí. Que sería, por ejemplo, yo añadiría una cierta misoginia. Bueno, no me gustaría haberlo dicho, pero tengo que decirla. Ahora bien, hay que contextualizar, es decir, es que era una sociedad profundamente misógina
la que a él le toca vivir, y no estoy con esto justificando nada, simplemente estoy constatando, ¿no? Y luego me llama la atención algunas letras, por ejemplo, hay una crítica al rocío, que eso a mí me llamó poderosamente la atención, como el rocío, que es un fenómeno que aquí llega bastante tarde, hasta bien avanzados los años 80, incluso recuerdo que Cádiz era en ese sentido un poco muy distinta a Andalucía, como siempre lo es en su modismo, lo es en su arquitectura y lo es en sus manifestaciones, ¿no? De hecho, es la única capital de provincia que no tiene una feria. Claro. Y al mismo tiempo, pues, hasta hace poco también era la única capital de provincia que no tenía ni siquiera una hermandad del Rocío. Entonces a mí me llama la atención cómo Cañamaque ya empieza a constatar y dice, ¿esto de qué va? ¿A dónde va? Y con las carretitas, y no fue una cosa curiosa, cuando menos curiosa. Sin embargo, él saca agrupaciones de mujeres. Sí, él saca una agrupación de mujeres que conozcamos. Bueno, dos, ¿no? Que las trovadoras no es... ¿Trovadoras modernistas? Las trovadoras modernistas no son suyas. No son suyas. No son suyas, no. Son de Paco el Cómico. Vale. Que era Paco el Cómico era uno de los que iba en los anticuarios. Por cierto, ahora que tú has dicho lo de Paco el Cómico, se hará una curiosa circunstancia en la que se empiezan las serendipias a cumplir. Si tú te das cuenta, aquí todo el mundo se está dando la mano. Es decir, Falla nace hacia 1873, ¿no? Por ahí... Y bueno, que le da clase Antonio Rivas. Cuando a Falla lo hacen músico predilecto en el año 26, le hacen hijo predilecto de la ciudad, le retulan el Gran Teatro con su nombre de Falla, ¿no? Le organizan muchas cosas, en el Falla un concierto de cámara, y luego le hacen un frito gaditano en el balneario de La Palma y del Real, que era un edificio que se inauguraba ese mismo año de 1926. Bueno, todo el urdidor de ese homenaje es Francisco de la Viesca, ese hombre que tantas cosas hizo, entre otras muchas, la radio de esta ciudad, ¿no? Pues el acto que más le gusta a Manuel de Falla fue cuando se hace una antología con Manuel López Cañamaque con la bandurria y con El Batato, Arturo Ciel, Cucarela, es decir, todos los coristas, muchos que habían salido con el Tío de la Tiza y otros enormes nombres que habían salido con él, ¿no? En Fantoma y Banda de los 13 y todo esto. Y Manuel de Falla, según Paco el Cómico, porque de Paco el Cómico descubrimos una entrevista que fue la que nos arrojó toda la luz, ¿no? Nos decían, no os podéis imaginar la cara del maestro, se refería a Falla, cuando empezó a escuchar los tangos nuestros. Dice, tan es así que rompió el protocolo, se levantó de la primera fila donde estaba sentado y los saludó a todos, o sea, saludó a la orquesta entera, le dio la mano y le dijo a Manuel López Cañamaque y a todos los que estaban allí, dice, es que estos son los tangos que yo oía de niño. Claro, tú contextualizas, Falla, que nace en la década de los 70 del siglo XIX, pues ha conocido todo el esplendor de los tangos de Rodríguez, que es lo que allí se interpreta, porque allí le interpretan Vieja Rica, le interpretan... No, quiero recordar también los herederos. Los herederos, eso es. Entonces, y con respecto a lo que tú dices de agrupación de mujeres, es muy curiosa porque la Petit Criolla, que es curioso como Ricardo Moreno nos dijo que había salido en el año 14, en 1914, el mismo año que él sacó el Coro de los Trovadores. Pero Ricardo Moreno lo dice porque viene arrastrado por Vila Valencia, porque el primero de todos que lo dice es Adolfo Vila Valencia, que es el primer autor que saca un libro en esta ciudad. Porque durante muchos años aquí nos hemos empecinado en que Ramón Solís fue el primero, con sus coros y chirigotas, y casi una década antes, pues Adolfo Vila Valencia, nada menos que en 1957, había sacado la historia exacta de nuestro antiguo carnaval, ¿no? Pues ahí es donde ya Vila Valencia da el dato, parte de un dato erróneo, que eso no tiene mayor importancia. Aquí tampoco nos vamos a poner estupendo, ¿no? Porque se hayan equivocado en un año, ¿sabes? ¿No? Esas cosas, te quiero decir, eso no tiene mayor importancia. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando tú acudes a la fuente, al archivo histórico, para saber más información de las Petit Criollas, quiénes eran, cómo se llamaban, cuál era su repertorio, pues te encuentras con que no existe. Es decir, no existe ni en el año 13 ni en el año 14. Ya hay constancia clara que nacieron en el 13. También Ana Barceló lo vio y además lo dejó claro en su tesis doctoral, y también Marta Ginesta, que está a punto, por cierto, de leer la suya, a la que desde aquí le mandamos un enorme saludo y aplauso, que le va a salir de categoría este 10 de diciembre, le va a salir de cine. Marta, seguro. Pues te decía, no aparece.
Es decir, ya tenemos constancia que las Petit criollas las saca Cañamaque con palomino. De hecho, la única foto que tenemos, se ven a las mujeres, incluso una niña, ¿verdad, Francis? Y se ve una orla, 2 orlas en este caso, con la foto de Manuel López Cañamaque y en el otro lado con la de Joaquín Palomino. Pues si todos los periódicos de la prensa nacional están hablando, que están actuando por toda Andalucía, que llegan a Madrid, las Petit criollas, en el año 13, tenemos claro que ha salido en el 13. Pero si en el Archivo Histórico Municipal no está ni en el 13 ni en el 14, ¿cuál es vuestra hipótesis? A ver si compartís la misma que yo. Pero la verdad es que no sé, o anterior o posterior, No, es que me estás dejando ahora ahora mismo. mismo. ¿El 14? Claro, a ver, el Ayuntamiento de Cádiz desde 1870 Obliga, claro. obliga a que las agrupaciones, primero, se inscriban y segundo, me diga usted los domicilios y me adjunte el repertorio. Esos 3 requisitos, a pesar de que se dice muchas veces el año de 1884, no, fue 1870, es el antecedente más antiguo del Archivo Histórico Municipal, donde ya se exige la licencia para salir en comparsa, esto es, con instrumentos y uniformados cantando. Claro, si llegamos, como digo, al año 13, 1913 y 1914, donde supuestamente han de aparecer más en el 13, porque la prensa nacional ya te lo está evidenciando, pues significa que no han salido en el Carnaval de Cádiz, es así de sencillo. Claro. O sea, es una agrupación, Es una que agrupación Cañamaque que no va para el hace Carnaval de Cádiz. para los bolos y para cantar por todo el territorio nacional. Si tú te encuentras que, ya digo, toda la prensa nacional está cantando, han venido las Petit criollas y la han Que existen. existieron, Esto está pero claro. no cantaron ni estuvieron actuando en el Carnaval de Cádiz. Vale. Sí actuaron en la ciudad, porque hay constancia de que actúan en el Cine de la Rosa, actúan en el Cine Escudero, que era ese teatrillo que había al lado de las Cuestas de las Calesas, Sí. por otra parte, que cubrió un papel muy importante, ¿no?, en la historia del flamenco, por cierto. También, que También. otro, pero esto... Ese es otro tema, ese es otro tema. Que te llame la compañera Claudia de Jerez, que es la que controla de flamenco. Javi, yo quiero que me explique un poco, también para la gente que esté en casa viéndonos y que tenga curiosidad del libro, cómo está estructurado, qué es lo que encontramos, porque estamos hablando mucho de Cañamaque, pero qué es lo que encontramos dentro del libro. A nivel estructural. Vale, bueno, pues tiene un prólogo magnífico que yo quiero agradecerlo desde aquí a Alberto Ramos Santana, al que todos le reconocemos su indudable magisterio. No en balde, él fue director de los 10-12 primeros congresos y además es catedrático de Historia Contemporánea. Y el estudio de mayor profundidad de la historia profunda del Carnaval de Cádiz de esta ciudad lo tiene hecho él con 2 ediciones. Del Carnaval en Cádiz y luego el Carnaval secuestrado, el editó Quorum, ¿no? Bueno, pues ese es el prólogo y yo se lo agradezco mucho, se lo he dicho ya personalmente, pero quiero también, ¿no?, decirlo aquí. ¿Qué se va a encontrar? Pues inmediatamente después del prólogo, una introducción mía donde yo vengo a explicar lo que os he contado, ¿no?, al principio, que casi un poco por casualidad con toda esa documentación que yo fui encontrando, y luego nos metemos de súbito en su tronco de origen, es decir, vamos a explicar quiénes eran sus padres, dónde se casan, cuándo se casan, quiénes son los hijos de Cañamaque, o sea, los hermanos, perdón. Ese matrimonio tiene 6 hijos, tiene 3 hembras y 3 varones. Delante de Manuel López Cañamaque hay un varón que se llama José y una hembra. Luego nace otra pequeña niña, eso es, luego nace él, su hermano Fermín y una pequeña también que se llama Isabel. Todos López Cañamaque y todos fruto del matrimonio, ¿no?, que es José López, natural de Cádiz, y Concepción Cañamaque, natural de Algeciras. Curiosamente nos encontramos con una importante diferencia también con respecto a la investigación de Moreno Criado, que ya hemos dicho que no la desmerecemos, sino ya la hemos elogiado, ¿no? Él creía que era Cañamaque, la madre era Concepción Cañamaque Flores, ¿verdad? Y no, la madre es Concepción Cañamaque Dávila. Además, eso es algo que se constata en las 6 partidas de nacimiento de sus hijos, la de casamiento de sus padres, todo. Lo que ocurre es que la abuela de su madre tenía un Flores de apellido, entonces estas cosas eran muy del 19, donde uno no tiene ni claro y se lían los nombres y los apellidos. Bueno, entonces, el lector se encuentra su tronco de origen, todo esto contado, un poco dónde va viviendo, en los barrios que va habitando.
como es un libro muy bonito, que ha hecho un esfuerzo muy grande la Diputación, y yo además, también, si me permitís, por favor, me gustaría darle su sitio a la persona que ha hecho realidad esto, que es el diputado Jaime Armario, de la Diputación de Cádiz, que es quien ha apostado de manera clara por sacar una edición así de importante, ¿no? Después de su tronco de origen, pues viene un poco su vida, cuando él nace, su partida de bautismo, que la hemos mostrado, que tampoco se conocía, las dos placas, la que existía y ya no existe, y la actual, la que existía, que la puso precisamente a instancias de Moreno Criado. Fue una iniciativa de Moreno Criado, por cierto, magnífica iniciativa, es decir, no solo investigó, sino además habló con la Cátedra Municipal de Adolfo de Castro y le pusieron esa lápida en Pasquín. La pena es que cuando esa casa se rehabilita, los frutos que están haciendo atrás de esa casa, no se les ocurre otra cosa que tirarla a un contenedor. Y claro, si tú tienes delante un ayuntamiento que no sanciona, porque, oiga, ¿usted quién es para coger una placa de aquí y tirarla? Es decir, ahí entiendo yo negligencia por parte de la empresa y negligencia por parte del ayuntamiento que estaba cuando esa placa se quitó. Luego hay una iniciativa por parte de la Asociación de Autores, conjuntamente con los coros Los Cañamaques, con Fali Pastrana, y tienen esa feliz iniciativa de reponer la segunda placa en su casa natal de Pasquín, que es una calle además muy artística, ¿no? Porque allí nació el Flecha de Cádiz, que fue un cantao excepcional de principios de siglo, el Flecha de Cádiz, padre de Chaquetón de Cádiz, coetáneo de Aurelio Sellé. Allí nació también el Niño Pasquín, que será su nombre artístico, otro cantador de flamenco, y allí nació Mariana Cornejo, que la conocimos todos, esta enorme cantadora de la Escuela de Cádiz. Es curioso porque en 1882, mismo año que nace Manuel López Cañamaque, hay una instancia en el Archivo Histórico Municipal de comparsistas que viven en la calle Pasquín y quieren sacar una comparsa, ¿no? Con lo cual tiene algo tiene esa calle. Esos guiñitos, ¿no? Bueno, luego encontramos muchísimas fotografías y documentos gráficos, las coplas que hemos dicho y esa última parte del libro que se ve claramente en otro tipo de papel. ¿Qué recoge? Pues mira, recoge todos los artículos que Manuel López Cañamaque escribía en prosa. Colaboraba principalmente con los dos periódicos de entonces, Diario de Cádiz y el Noticiero Gaditano. En los dos mantiene una sección fija, y esa sección fija él la titula Gaditanerías, y es una sección costumbrista. Esto no es un hallazgo mío, esto lo halló en su día Pepe Marchena, que lo notificó en un congreso, con la inestimable información de José Luis Gutiérrez, este autor que yo te decía, este amigo experto en memoria histórica, ¿no? Pero claro, se conocían algunas. Yo me he metido hasta donde he podido en las hemerotecas, entonces he rescatado pues prácticamente todo lo que me he encontrado. Curiosamente, son artículos muy gaditanos, muy costumbristas, muy sencillos, muy pintorescos. Lo mismo te habla de cuando los trenes llegan de Sevillano aquí a la playa, pero todo contextualizado en los años 20 y 30. Te habla de la figura del pimpi, te habla de la típica casamentera que no se casa con nadie, la madre tiene un disgusto a esta niña que va a ser de ti, que no va a encontrarle un nudo a San Antonio. Pero yo creo, y me lo va a permitir, que un libro así, que un estudio así de estas características trasciende lo que es el propio carnaval. Es una forma de adentrarte en el Cádiz de esa época, en la España de esa época, y un poco conocer más cómo era tus vecinas y tus vecinos de esa época, ¿no? Sin duda. David? Estamos llegando al final, Francis, yo no sé si te queda algo en el tintero. Bueno, no sé, yo que estoy un poco abrumado por todo lo que creo que hay en ese, vamos, estoy seguro que hay en ese libro, ¿no? En todo caso, Javi, preguntarte un poco para un poco lo que ya comenté antes, para ese aficionado de carnaval que realmente no está muy metido, ¿qué te gustaría que cuando cerrara la última página del libro este aficionado dijera, ¿no? ¿Con qué regusto de Cañamaque te gustaría que se quedara? ¿Con qué importancia? ¿Qué te gustaría que se sintiera de Cañamaque? Sí, me gustaría mucho que fuese consciente del enorme músico que tenía dentro, de lo comprometido que fue, de la sociedad tan difícil que le tocó vivir, del miedo y el pánico que tuvo que pasar, no él solo, todos sus coetáneos, ¿no? Pero él en particular, ¿no? Y el Cañamaque tan distinto que nos encontramos a partir de la piñata gaditana, ¿no?
No ya porque ya es un hombre más mayor, ya está un poco enfermo, sino está asustado. Es que la sociedad tenía que estar asustada. ¿Escribía por compromiso en esos últimos años? O... Yo creo que sería más bien por una afición, pero con mucho miedo. Con mucho miedo, me da a mí la sensación. De hecho, hay un manuscrito que manejo en el trabajo, perdón, como fuente, ¿no?, de complementaria. Ya lo contó Agustín González Chimenea en su libro de las anécdotas. Ahí ya contó cómo él estuvo escondido, ¿no? Pero hay un trabajo inédito sobre Antonio Girón, de sus memorias, que está inédito, y ahí lo cuenta Antonio Girón, porque a los dos, tanto a Manuel López Cañamaque como a Antonio Girón, en el 37, es decir, una fecha muy temprana todavía y muy peligrosa, llaman a los dos al Casino Gaditano. Y lo llaman, claro, en el Casino Gaditano era donde estaba la Falange. Entonces, tú imagínate que no le entra por el cuerpo a Manuel López Cañamaque cuando lo preséntese usted aquí en el Casino Gaditano, en la Plaza de San Antonio, mañana a las 7. Entonces eso lo cuenta Antonio Girón, y van descompuestos los dos, y pasaron un mal rato terrible. Finalmente lo que querían era pues instrumentalizar, es decir, que escribieran para el régimen con los tangos renombrados, letras afectas al régimen. ¿Qué más tarde se hizo? Más tarde se hizo con lo del protectorado de Marruecos. Compañeros, tenemos que terminar, y yo tengo una pregunta barra deseo que quiero que Javi me la responda en 10 segundos. Yo recuerdo con mucho cariño, porque aprendí muchísimo y me lo pasé estupendamente, el congreso que organizaste del Tío de la Tiza, y vamos, está claro que Cañamaque da para otro, y yo te pregunto si cabe la posibilidad de liarte la manta a la cabeza. Buena pregunta. ¿Vale? Bien, y yo lo pido barra... Yo también. O sea, lo pregunto barra lo pido. Bueno, te respondo muy rápida porque quiero cerrar, un minuto tan solo si tú me lo concedes, quiero cerrar con una cosa que le compete a Francis Sevilla. Yo ese guante lo acepto encantado. Yo creo que además su figura se lo merece, y se merece además una exposición, por ejemplo, en Cajasol, con su vida, su obra y sus grandezas. Quería decir que una contribución de Francis Sevilla fue el descubrimiento suyo de una versión que Cañamaque hace del tango Fume Compadre, que luego resultó ser exactamente el mismo tango, o sea, el mismo paso doble, perdón, que los rampes filarmónicos. Claro, cuando Francis descubre eso, hoy día todo está en la red, todo lo tenemos en YouTube, y tú, claro, escuchas el tango de Fume Compadre y dices, ¿esto? Pero si esto es el paso doble de los rampes filarmónicos, ¿no? Y claro, entonces, ese descubrimiento es suyo, y a mí me gusta darle a todo el mundo su sitio. Así está recogido además en el libro. Y luego mi impresión personal es que Cañamaque no tiene ninguna intención de plagiar al tango de Fume Compadre. Y la prueba en la que hemos llegado una serie de, y concluyo con esto, hemos llegado una serie de investigadores al mismo criterio, es porque él, cuando en los popurrís posteriores usa esa música, la nombra como Fume Compadre, no como los rampers filarmónicos. Con lo cual fue una versión más que hizo. Bueno, pues eso se puede discutir y debatir y aclarar en un congreso. Maravilloso. Familia, de verdad, muchísimas gracias, pero nos tenemos que ir. Vale. Bueno, gente que nos estáis viendo, que seguro que habéis disfrutado, ojalá hayáis disfrutado por lo menos la mitad de lo que yo he disfrutado haciendo este programa. Gracias a personas como los que hoy han estado con nosotros, podemos disfrutar de un carnaval que no hemos vivido y masticarlo y yo qué sé, y disfrutarlo y sonreírlo. Nos vemos la semana que viene, aquí, en El Gallinero, en 7TV Andalucía. Un besito.